Bueno, estamos iniciando esta pequeña sección en la materia acerca de metrología y habíamos dejado, ¿no? En MITS habíamos dejado el tema del uso de este pequeño ejecutable que habla de lo que es el uso del calibre, ¿sí? El calibre como elemento de medición, que es este, ¿sí? Y que ahora vamos a ver algunas de sus partes y por sobre todo lo más importante, cómo es el tema de la utilización, ¿no? Porque, bueno, vamos a conocer las partes, pero también lo más importante de este elemento de medición, que bueno, no lo dijimos, pero es el que está el más utilizado en los talleres, así vamos a decir a grosso modo, especialmente aquellos que se dedican a procesos como torneado y fresado, y después hay otros procesos que ya van a utilizar, lógicamente, el calibre también como acompañamiento, pero otros elementos de medición un poco más precisos. Por eso decimos que lo asociamos más a torneo y a fresado, y a su vez se mide con otros elementos más, porque torneo y fresado también tienen una precisión. Podemos hablar de calidades que llegan a la calidad 9 más o menos. Podríamos hablar de una calidad 7. Esto aún no lo vimos, pero estamos en condiciones de dar esos valores aproximados, por decir así, como para que ya nos vamos empapando, conociendo el tema de las calidades, y que cada proceso de fabricación nos va a poder dar una calidad, digamos, máxima, o podemos decir en realidad mínima. Pero ¿por qué decimos mínimo? Porque cuanto más bajo sea el valor de la calidad, es decir, si uno habla de una calidad IT7, está hablando de algo más preciso, de menor tolerancia, quiere decir, que una calidad IT9, ¿sí? Entonces eso para que recordemos que cuanto menor es el número de la calidad, más acotados estamos, es decir, la tolerancia es más exigente para lo que es nuestro proceso de fabricación. Entonces, vamos a observar el tema de qué se compone el calibre. eh, o sea, pudimos obtener esta pequeña aplicación, digamos, este archivo ejecutable de esta página, ¿sí? En la cual hay diferentes elementos de medición, y bueno, lo que favorece esta página es el uso de los mismos y el aprender a usarlos, porque bueno, actualmente no podemos tenerlos en físico, y es una buena manera de aprenderlos sin poseer uno. Entonces, lo importante que tenemos esta escala, ¿sí? La escala superior. Ahora vamos a hablar de los nombres específicos, pero como para que se vayan dando idea de qué se trata. Y esta escala inferior, ¿sí? La escala superior es la que va a marcar, o lógicamente nos mide para nosotros que usamos el sistema métrico, en milímetros, ¿sí? Y como una regla digo como una regla escolar, por decir así, las que usábamos para la escuela o para estudiar, cada rayita representa un milímetro, ¿sí? O sea que acá, por ejemplo, tenemos 10 milímetros, 20 milímetros, 30, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Generalmente la mayoría de los calibres utilizados en lo que es los talleres, la mayoría decimos, porque tienen un rango. Rango es lo mínimo a lo máximo que puede medir un elemento de medición. De 0 a 150 son los más comunes. Hay de 0 a 200, de 0 a 300, 0 a 500, ¿sí? Hay un montón de rangos, pero el más utilizado o el más común es de 0 a 150, y el con el que más nos vamos a encontrar en nuestros futuros trabajos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a compartir ahora es un poco cómo es la dinámica de la medición. Después vamos a hablar de tecnicismos. Tecnicismos, hablamos de algunas palabras técnicas, de cómo se llama cada una de las partes, ¿sí? Pero más que nada, en esta parte nos vamos a concentrar en el tema de interpretar, es decir, cómo medir con el calibre. Lógicamente que la pieza, en principio, ahora vamos a ver algunos gráficos, se puede colocar acá para medir exteriores y aquí para medir interiores. Ahora lo vamos a mostrar. Y esta pequeña colisa que tiene, ¿sí? Colisa que podemos apreciar acá, nos sirve, yo la voy a poner a cortar ahora, nos sirve para poder medir profundidades. Este calibre no es un calibre de profundidad, ¿sí? Pero sirve para medir profundidades también, ¿sí? No con la precisión de un calibre de profundidad, que es exclusivamente para ese uso, pero digamos, nos podemos arreglar bastante bien si somos unos buenos, vamos a decir, si somos buenos metrólogos, por así decirlo, ¿sí? Entonces, vamos a abordar uno de los apuntes que tenemos de uno de los cursos, ¿sí? Que no es un apunte propio nuestro, sino
Es un apunte de un curso que hicimos hace un tiempo, para hablar un poco de las partes del calibre, como para tener idea bueno, de la utilización de cada una de sus partes, ¿sí? Entonces, a estas partes, como decíamos recién, que miden el interior y el exterior, se le dicen la boca exterior y la boca interior. ¿Eso por qué sirve esto? Para medir interiores, que ahora vamos a ver un gráfico, y esto para medir los exteriores de las piezas, ¿sí? No comentamos, pero este pequeño tornillito que está acá, ¿sí? Este pequeño tornillo sirve para frenar el deslizamiento. Uno a veces tiene una medida determinada y quiere guardarla, entonces ajusta este tornillo y esto queda, ya no se mueve más, queda fijo, ¿sí? Simplemente para que sepan cuál es la utilización, ¿sí? Este tornillo de freno. Después, bueno, como ven, tenemos un cursor que le dicen a esto que se desplaza, y un nonio, ¿sí? Que es la parte móvil. La regla se le dice a la zona graduada, ¿sí? Bueno, que podemos decir que es fija, ¿sí? Como esta pata que es fija, lógicamente, y la pata móvil es esta la que se desliza, ¿sí? Y como comentamos acá, lo que es esta pequeña colisa que sirve como para medir profundidad entre esta superficie y esta, ¿sí? Entonces, estas son las partes, vamos a decir a grosso modo, que tiene un calibre. Vamos a ver algunas características especialmente de cómo medir. No nos vamos a referir a los números, que sí vamos a hablar a continuación con varios ejemplos prácticos para que ustedes sepan, si además puedan jugar en esta página los que quieran, pueden seguir jugando a, por decir así, no está bien dicho adivinar, a practicar y decir cuáles son, hacer ejercicios de cómo relevan la medida, ¿no? Entonces, como decíamos, con la boca exterior se puede medir el exterior de cualquier pieza. Puede ser una pieza cilíndrica o puede ser una pieza prismática. Acá en el caso de utilizar la boca interior para medir esta ranura, ¿sí? Lo cual me parece adecuado. Y acá el otro ejemplo, la tercera posibilidad, que es lo que es la medición de profundidades, ¿sí? Y otra opción que tenemos que no es visible en el que tenemos nosotros, otra forma de medir profundidades y muy precisa, es apoyar una parte plana que tiene el calibre con esta parte plana y nos permite relevar la profundidad que hay aproximadamente desde acá hasta acá. Digo aproximadamente porque este sería el filo que uno apoya, ¿sí? Pero no podemos mostrarlo hoy porque no tenemos la posibilidad de darlo vuelta, ¿sí? Entonces acá varios ejemplos de mediciones, como vemos, ¿sí? Y vamos a adentrarnos en otras posibilidades. Vamos a hablar de que este calibre lo vamos a definir o se va a definir en los talleres como calibre mecánico. ¿Por qué? Bueno, porque es un calibre que no tiene nada eléctrico o electrónico, ¿sí? Y después va a haber otro calibre que sí que tiene un display electrónico, que se le va a llamar calibre digital, que son estos que tenemos, o sea, acá en pantalla. Simplemente tenemos un lector automático, algo que esto funciona con una pila similar a la pila de reloj. Y acá pueden ver que miden exteriores, ¿sí? Miden interiores, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es el tema de que, bueno, estos calibres siempre hay que ponerlos a cero. Cuando están cerrados uno los cierra, porque nos pueden tocar en un botón que pone completamente el cero el display y se podría tener algún tipo de corrimiento de la medida, ¿sí? Entonces acá, bueno, hay algunos ejemplos de mediciones de elementos tanto exteriores como interiores, ¿sí? Y acá lo que comentábamos de mediciones de profundidad apoyando con esta zona y con la parte más delantera, digamos, del calibre, ¿sí? Bueno, les quería mostrar algo que está más adelante, que es el buen uso del calibre. Bueno, acá tenemos un calibre de altura, ¿sí? Que lo que le comentamos, que esto es exclusivamente para poder apoyar en una superficie. Esto es un calibre de altura, y bajar esta regla, ¿sí? Esta parte móvil que tiene el calibre, y poder medir con precisión la altura o la profundidad, perdón, mejor dicho, la altura de algo. Esto es algo que es importante recalcar en este pequeño video, es el tema del uso y mantenimiento, ¿sí? La conservación y el mantenimiento. Los elementos de medición son elementos para medir exclusivamente, no son para otra cosa, ni para trazar. Trazar significa hacer, vamos a decir, líneas o alguna marca en alguna pieza para localizar cortarla la pieza o hacerle un orificio, ¿sí? Trazar sería esto, ¿no? Por ejemplo, utilizar el calibre como de compás.
Después en este caso, lo mismo hablando de utilizarlo para golpear algo, un martillo, ¿sí? Siempre tiene que estar limpio, ¿sí? Y esto es importante. Las guías tienen unos pequeños tornillos que se utilizan para darle la posibilidad de que esto no tenga juego, ¿sí? La parte móvil no tenga juego, porque si no la medición no va a ser tan precisa. Y es importante con qué medimos. Si medimos con las partes delantera, ¿sí? de las bocas, es posible esa zona siempre se va a ir gastando, porque son las zonas que más contacto tienen con las piezas. Entonces tenemos que tener en cuenta de medir más con la parte trasera, por así decirlo, con la idea de que el desgaste de la zona delantera no nos afecte la medición. Muchas veces lo que se hace es se cierra completamente el calibre y se mira a trasluz contra una lámpara o algo para ver si el calibre está bien cerrado o si tiene algún tipo de luz o desgaste o puede haber quedado torcido por algún golpe. Entonces es muy importante que la primera vez que utilicemos un calibre hagamos ese chequeo cuando el calibre no es nuestro o cuando lo prestamos, porque bueno, nos podemos llevar una sorpresa y creer que estamos midiendo algo que no es, ¿sí? Y después acá algunos ejemplos de la mala utilización, por decir así, que lo importante que es muy importante, aún no lo habíamos dicho, el operador del calibre, la persona que va a usar el calibre tiene que estar, digamos, entrenada para eso. Y es importante por estos motivos, ¿no? Por estos motivos de que así uno podría tratar de medir este interior, pero está midiendo exageradamente una medida mayor. Esta es la manera correcta de hacerlo y esta es la otra incorrecta que decíamos que si no estamos promediando una pequeña porción, no solo del instrumento de medición, sino también de la pieza, ¿sí? Lo mismo acá para medir, esto es un diámetro midiendo un diámetro interior. Fíjense este caso de que podríamos medir un diámetro inferior, entonces siempre cuando se mide un diámetro interior se busca el máximo de todos y eso nos garantiza que estamos en la zona del cuadrante de ese diámetro que tenemos, ¿sí? Entonces para que se den una idea y bueno, no subestimen el tema de la medición en sí. Acá hay ejemplos típicos de errores que se cometen cuando utilizamos este calibre, el calibre mecánico que no es de altura, para poder medir una profundidad. Por el error siempre vamos a medir profundidades de más y no de menos, ¿sí? Salvo que haya alguna basura o algún elemento acá, que eso en este caso no lo estamos teniendo en cuenta, pero siempre que esté en diagonal el elemento, tanto de la vista frontal como una vista lateral, nos va a ocurrir que nos va a medir en este caso de más, ¿sí? Entonces es muy posible, por otro lado, que si estamos viendo la profundidad de estos de un determinado escalón, que la zona baja esté bien limpia, ¿sí? Bueno, acá, como habíamos mostrado otro ejemplo para medir profundidades, lógicamente si tenemos la opción de poder montar, si el calibre nos entra de esta manera, no utilizar la colisa, ¿sí? La colisa que es la parte trasera del calibre, porque esta zona tiene mayor apoyo y vamos a obtener una mayor, una mayor precisión, ¿sí? Entonces, bueno, después el tema de que lo que vamos a ver luego, cómo apreciar la medida en la escala correspondiente y hacer una buena lectura. Y ahora vamos a ver por qué es importante que veamos bien, vamos a decir así, porque en el calibre mecánico, no en los digitales, tenemos que apreciar bien estas rayitas, ¿sí? Estas divisiones que tienen que coincidir con una de arriba para decir que esa es la medida. Eso lo vamos a ver en breves. Y después, bueno, el buen mantenimiento del calibre, que los calibres van aceitados, obviamente levemente, bueno, que es una cosa que va... y después la limpieza, ¿sí? Así que todos estos elementos tienen que ser cuidados. En las zonas donde se hace metrología o mediciones, generalmente los pisos son de goma. Está bueno que nuestra mesa donde hacemos las mediciones tenga alguna capa de goma, que bueno, obviamente es algo que se puede comprar sin inconvenientes, para que el instrumento no se vaya a golpear ni por accidente. Así que bueno, ahora lo que nos quedaría por ver, más allá de esta breve reseña, es poder aprender cómo se realiza la lectura del calibre, ¿sí? Nosotros en este caso, fíjense, vamos a cerrarlo completamente y vamos a hacer zoom con esta pequeña, recordemos que esta página que estamos utilizando, que es la www.stefanelli.eng.br, así que vamos a observar acá la escala, ¿sí? Vamos a apretar la lupita y vemos que en este caso la medida es 0. ¿Por qué? Porque esta línea coincide con esta línea. Fíjense que el resto de las líneas, ninguna de las líneas coincide con las de arriba, ¿sí? Salvo la del número 10, que sería
que en este caso sería el 0 en este caso. Entonces nosotros tenemos que observar primero la escala de arriba y después nos vamos a concentrar en la escala de abajo donde coincida una de estas líneas, todas estas líneas que estoy atravesando de izquierda a derecha, con la de arriba para poder determinar las décimas y las centésimas. ¿Sí? En un principio vamos a tener algo que es el entero son la cantidad de milímetros y después vamos a pasar a 2 dígitos más. Por eso vamos a decir que este calibre es centesimal, porque aprecia hasta el segundo dígito. Después hay otros conceptos que son de errores de medición, de incertidumbre, que no vamos a abordar acá porque, bueno, esto es una primera charla inicial y son conceptos un poco más avanzados para poder decir si yo quiero controlar una medida, por ejemplo, de 10,58, ya estoy hablando con 2 dígitos, no es correcto, no es adecuado relevar esa medida con un calibre, sino tendríamos que abordar un micrómetro, ¿sí? En este caso, con seguridad vamos a poder garantizar lo que es medidas decimales, y centesimales vamos a tener una cierta incertidumbre y además el error de nuestra medición que no vamos a poder garantizarlo, ¿sí? Todo eso dependerá del tipo de trabajo que nos encargan, pero el calibre mecánico centesimal es como la herramienta, la primera herramienta que tenemos que tener en nuestro taller por default, digamos, ¿no? Así que vamos a poner una medida cualquiera y vamos a abordar el análisis de cómo sería el relevo de esta medida, cómo sería el tema de la lectura, ¿sí? Me voy a acercar a ver si se puede ver. Entonces, bueno, vamos a verlo de lejos. Como dijimos, acá tenemos 10, acá tenemos 20 y después tenemos 21 hasta 21 y estamos un poco pasados, ¿sí? Siempre tenemos que observar dónde está la línea del 0, es decir, tenemos 20, 21 y 21 con algo. A simple vista ya me doy cuenta que pasó la mitad de lo que es esta zona, así que representa el 20º, en este caso, o el milímetro número 22, casi 21, o parte del 21, y mejor dicho, y algo de 21 con algo, ¿sí? Me expresé mal, ¿no? Es el 21 y ahora parte del 21, ¿sí? Acá tenemos 21 seguros y ahora vamos a ver cuánto, lógicamente es menos que 22. Entonces, esto nos sirve para saber que estamos en 21 con algo. ¿Y ese algo cuánto representa? En este caso yo me voy fijando acá, no, esto no coincide con esto, esto no coincide con esto, esto no. Hasta que llego acá, donde me doy cuenta que esta línea coincide perfectamente con la de arriba. Entonces, puedo afirmar que esta medida es 21,6, ¿sí? Entonces, voy a ir acá y vamos a ver, ven, 21,6. Yo esto lo tengo oculto ahora porque estamos haciendo un ejercicio. Entonces, para que no vean la medida con anterioridad. Vamos de nuevo a hacer otro ejercicio. Y les voy a dar yo ahora un tiempo a ustedes para que pongan pausa en el video y puedan adivinar cuál es el valor, o al menos hacer este ejercicio a modo de práctica. Bien, lo voy a poner por acá. Me voy a acercar, estamos en 40, 41, 42, 42 con algo. Vamos a acercarnos, como dijimos, 40, 41, 42 y con algo. Ahora vamos a ver cuál de estas líneas coincide con la línea de arriba. Y acá vemos que esta coincide perfectamente con la de arriba, ¿sí? Entonces tenemos 42,7, ¿sí? Bueno, este es el segundo, perdón, ahí vamos a poner, es el segundo ejercicio. Ahora sí les voy a dar un tiempo, ¿sí? Bueno, observen. Acá podrían ya colocar la pausa si quieren. Pensar bien cuántos milímetros en enteros, ¿sí? Bueno, en este caso no me di cuenta, perdonen. Vamos a ocultar la medida. Vamos a ir de nuevo. Ahora sí empieza el ejercicio, pueden poner pausa. Voy a hacer zoom. Y ahora vamos a darnos cuenta de esta manera. Les doy un tiempo para que establezcan cuál es la medida antes de colocar aquí que sea visible. Bueno, entonces vamos a las resoluciones. Llegamos al 60. Este es el 61, lógicamente es menos. Entonces 60 con... Vamos a ver cuál coincide. 60,6.
En este caso, vamos a verlo, 60,6 digo, o con 60, ¿sí? Si no decimos con 65 o con 45, lo que sea, consideramos que el otro dígito ya es un 0, ¿sí? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio como para ver, ¿sí? Ahí, por ejemplo, vamos a ir al zoom. Ahora les doy un instante para que puedan ver cuántos milímetros van ahí en enteros, ¿sí? Vamos, entonces les doy unos instantes más para que determinen la medida final. Bueno, vamos al análisis entonces. Entonces, 21 no llegamos. Entonces tenemos 20 milímetros, 20, podemos decir, ¿sí? 20, y ahora vemos con cuál coincide. Me voy hasta el final, hasta acá. 20,9 o con 90 va a ser en este caso. 20,90, ¿sí? Vamos a alejarnos, vamos a ocultar la medida y vamos a hacer uno nuevo. Vamos de nuevo ahí. Bien. Observemos los enteros, es decir, la cantidad de milímetros que tenemos hasta ese momento. Definámoslo acá más de cerca, ¿sí? Perdonen, lo modifiqué, así que volvamos atrás. Voy a volver atrás, les pido disculpas. Vamos de nuevo, quise modificar la pantalla, vamos a dejarlo ahí. Reiniciemos el ejercicio ahora. Verifiquen ustedes cuántos milímetros tenemos y anótenlo. Voy a acercar en zoom y aprecien cuál de estas coincide con la de arriba, ¿sí? De manera, vamos a decir así, perfecta, bien alineada. Bueno, ahora procedemos a dar la resolución, ¿sí? Acá son 85, 86, 87, ¿sí? 87 nosotros en la jerga diríamos 87 con 3 o con 30 en este caso. 87 con 30, ¿sí? Vamos ahora con un último ejercicio. Ustedes después pueden quedarse jugando con esta aplicación a ver si pudieron aprender al menos cómo es el método de lectura con el calibre, ¿sí? De poder apreciar la medida. Entonces, este es un nuevo ejercicio. Apreciemos ahora, observemos los enteros, es decir, cuántos milímetros hay hasta aquí. Vamos a hacerle zoom de nuevo. Aquí son 55, ¿sí? Es un poco más. Les doy ahora tiempo para que se fijen en la escala de abajo. ¿Cuál de estas líneas coincide? Entonces, vamos a hacer 55, 56, 57, 58, 59 y algo más. O sea, 59, y bueno, con 1 no, con 15 no, con 2. Vamos a ver, y bueno, 59,20. Esa es la solución a nuestro, vamos a decir, a nuestro problema, ¿sí? A nuestro ejercicio de hoy. Así que los invito a que sigan utilizando esta pequeña aplicación muy útil para saber interpretar cómo se utiliza un calibre, al menos lo que es la lectura de las escalas. Después el uso lleva práctica y bueno, mediante lo virtual no podemos lograrlo, pero es muy importante una buena lectura del operador. Depende mucho, no solamente desde de lo manual, sino también de lo visual, de poder relevar una buena medida. Así que seguimos, y el próximo video acerca de elementos de medición va a ser acerca de el micrómetro, y vamos a darle todos los detalles, que ese ya es un elemento de medición que puede apreciar o que podemos garantizar, en este caso lo que llamamos la centésima, y algunos la milésima inclusive.